constantemente los proyectos musicales se enlazan con la propia vida. Si lo que haces no es una impostura, creo yo, ¿no? Puedes construir un personaje ajeno a ti o en el que te escondes quizás y separarlo de tu cotidianidad, pero incluso ahí estás canalizando cosas propias, creo yo, ¿no? En mi caso es totalmente desinhibido, ¿no?, el hecho de la música. De cada las canciones o las ideas para los discos o para construir los temas son las cosas que me han impresionado, las cosas que de alguna forma, aunque me vaya a dormir al día siguiente, no me he podido sacar de encima. Y eso está íntimamente relacionado con mi vida porque es lo que marca mis decisiones, ¿no? Los creadores de estilo, pienso que quizá muchas veces no escogen ellos tampoco ser creadores de estilo en muchos casos, ¿no? En cualquier caso, una vez le preguntaban a Jean Cocteau en una entrevista, el director y artista multipolifacético francés, qué era la moda, y él decía lo que pasa de moda, ¿no? Entonces yo lo que busco precisamente a lo que aspiro humildemente es a conseguir construir, en este caso, canciones a través de la música que paren el tiempo lo máximo posible, ¿no? Que consigan burlar el tiempo y la moda. Entonces, pues bueno, no va conmigo. Está claro que los creadores de estilo ocultan o solapan una expresión libre. Digamos que en estos momentos la publicidad es la que digamos, transmite y implanta y instaura los símbolos, ¿no? Y a través de esos símbolos toda la carga que llevan detrás, ¿no? Entonces, tras esa gran trampa están estos señores, y este es el mundo en que vivimos, ¿no? Un poco un espejismo que crean estos creadores de estilo. Bueno, hay canciones, hay música en mi familia que ha hecho que yo quizá haya acabado haciendo esto de la música. Por parte de mi padre no tanto, algún disco de Jotas Navarras, él es navarro, y la verdad es que esto lo sentía como algo un poco ajeno. Pero en este caso mi madre, trabajando en casa, cosiendo, modista, con su tallercito y nosotros siempre a la vista, aparte de tener muchas veces, sobre todo a partir de la hora de comer, la radio encendida, a partir de ahí mamar mucha música, sobre todo por la mañana cuando hacía las faenas de la casa, cantaba, y cantaba canciones quizá de moda en ese momento, pero también cantaba canciones que quizá le había cantado su madre, ¿no? Y en este caso, quizá eso y algún amigo que a muy corta edad ya se dedicaba a hacer sus pinitos con la guitarra, me llevó a que yo un día les pidiese que quería aprender a tocar la guitarra, quizá tenía 8 o 9 años. Y mis padres, que eran muy currantes y muy prácticos, dijeron, mira, para que la dejes en un mes aquí encima del armario y se pudra o se llene de polvo, lo mejor es que ya tenemos una idea mejor. Me llevaron al conservatorio a una coral de voces blancas, ¿no? de niños, ¿no? de jovencitos, y cantábamos un montón de canciones. Pero había una canción, en este caso, de la que oí la letra más tarde, quizá porque era una canción no muy amable, ¿no? La que mi madre a veces tarareaba el estribillo. Bueno, como una cancioncita más o menos tradicional me sonaba, pero tenía fuerza, ¿no? Quizá más que las que oía muchas veces, que eran más contemplativas o florales, ¿no? Bueno, después descubrí que, sobre todo en la música tradicional de aquí de Cataluña, hay un montón de canciones que muestran el lado oscuro, ¿no? Canciones que son asesinatos, que son torturas, que son incestos, absolutamente, bueno, tenebrosas incluso algunas. Conozco un artista incluso que está preparando un trabajo exclusivamente de esto. Y me acordé de este estribillo que después, más tarde, más adelante, cuando empecé
a ir de excursiones todos los fines de semana y tal, descubrí la letra. Es una canción que quizá no ha pasado entre las más destacadas de la tradición de aquí, ¿no? Pero esta es una de las canciones que quizá me mostraron que no todo era un cuento de hadas, ¿no? Es una canción que se llama Los contrabandistas, y habla de una matanza de contrabandistas que hubo por parte del ejército, digamos, acuartelado en Figueras. Estamos muy cerca del Pirineo, porque todo esto sucedía aquí, en estos lugares donde estamos grabándolo. Estamos muy cerca del Pirineo y por lo tanto había mucho paso de extraperlo, de contrabando, ¿no? Ya desde tiempos desde que hay fronteras, digamos, y existió el Estado moderno, ¿no? Entonces, pues eso, muy cerquita de aquí localizaron a un grupo de contrabandistas cargados de tabaco y los exterminaron a cuchilladas y a tiros. Y de esto habla esta cancioncilla que parece tan amable, ¿no? Y este es un poco el lado curioso, ¿no? Porque muchas veces escucho música tradicional de otros lugares del mundo, digamos que es más vitalista. Este es un pueblo bastante torturado, quizás es porque ha perdido muchas batallas, o quizá, no sé, esta idiosincrasia, ¿no? Que hace que aflore, ¿no? en canciones tradicionales, pues todo este aspecto violento muchas veces. Yo quizá todo el tema de la música que hubiese podido escuchar en casa a través de mi familia pasa a formar parte del subconsciente que después, cuando prescindes de muchos prejuicios, aflora, ¿no? Con los años. Cuando quieres afirmar tu identidad, normalmente te atrincheras o te abrazas a un estilo, a una forma de hacer que normalmente no tiene nada que ver con lo que has oído en casa, ¿no? Al menos en mi caso. Y esto fue quizá lo que me sucedió con el rock. Con 12 años, me acuerdo precisamente, un día de verano, iba caminando, debía ser el 76, una cosa así, iba caminando por Rosas, en la Costa Brava, y cerca de Cadaqués, y oí una música, y como los dibujos animados estos, en los que de golpe hay algo que se está cocinando y se ve un hilillo de humo, y el personaje se queda ahí clavado y va siguiendo flotando el hilo de humo hasta que llega a la comida, hambriento. Me pasó con esa música. Era un disco de Pink Floyd, precisamente. Y había unos guiris, unos turistas que estaban ahí pues de vacaciones y se habían bajado su equipo de música abajo, al campo, había una piscinita y me quedé hipnotizado. Y a partir de ese momento, ese mismo año, descubrí muchas formas, ¿no? de entender el mundo, que no era quizá ese pequeño mundo que había aprendido en una ciudad pequeña de provincias, como era Girona, ¿no? Un lugar muy cerrado, destino de castigo para los funcionarios del Estado, digamos, porque estaba alejado de todas partes, en un córner, ¿no? Y encima se hablaba una lengua extraña y la gente pues no era muy abierta, decían, ¿no? Lo mismo que podía pasar en alguna de las islas, por ejemplo, ¿no? Baleares, en Mahón. Lo digo porque mi padre fue funcionario, lo llevaron de destino de castigo en destino de castigo por no ser adepto al régimen, en ese caso la dictadura de Franco. Bueno, y quizá pues nada, así es como lo veo un poquito. Yo siempre hago una canción para complacerme a mí, porque pienso que no soy tan diferente de los demás. Y si consigo hacer algo que me emocione, me es quizá más fácil emocionar a los demás porque yo me lo creo. Entonces, desde esa convicción me es más fácil compartirlo, ¿no? Con entusiasmo. Había una frase de Oscar Wilde muy inteligente, como todo lo que decía casi siempre, que decía que la mejor forma de fracasar es intentar contentar a todos, a todo el mundo, ¿no? Y pienso que es muy cierto. O sea, para mí una canción tiene éxito no si tal como marcan los cánones del mercado y de la industria, en el momento de salir ese año bate todos los récords de ventas. No, tiene éxito si al cabo de 30 o 40 o 50 años esa canción consigue transmitir la misma emoción desde la que estaba hecha, ¿no? Y por lo tanto el éxito solo lo puede decidir el tiempo, ¿no? Existe esa magia, ¿no? Se puede intuir, pero
si fuese algo tan exacto, digamos que las canciones no haríamos los músicos, los harían directamente los empresarios, ¿no? Más que pretender expresar algo con mi música, lo que quiero es compartir una inquietud, una forma de ver, de entender las cosas que no siempre se adecua al modo en que nos las ofrecen, ¿no? Mostrar todo este interés por las cosas que están siempre entre líneas, ¿no? Y que parece que ya se dan por entendidas y que son muchas veces la base de la cuestión de todo, ¿no? Desde este ánimo, ¿no? Porque si no, reviento, más bien. Para mí es un poco, no diré terapéutico, pero sí que es un canal a través del cual sacar toda esa inquietud. Estamos en un momento vital, pienso, bastante único, en el cual, bueno, todo está yendo muy deprisa, todo se ha acelerado mucho. El desarrollo tecnológico, científico, etcétera, muchas veces ha hecho que queramos dar pasos de gigantes, muchas veces sin medir las consecuencias de esos pasos de gigante, ¿no? Entonces, quizá los pasos de gigante que da la humanidad son pasos atrás que restamos para el resto del conjunto de la Tierra y todo lo que contiene, ¿no? Entonces, desde este momento, digamos, único e impresionante, pienso que hay muchas cosas que hacer, que compartir, que transmitir rápidamente. Y la música, yo vengo más bien de la palabra y entré en la música haciendo primero textos, letras de canciones para otros, y al final me quedé como cantante. Bueno, porque expresar lo que uno escribe es siempre gratificante. Pero la música es un lenguaje diferente. Digamos que, a diferencia de los demás lenguajes que nosotros desciframos a través de la mente, del cerebro, lo racionalizamos, entendemos una palabra y nuestro cerebro la descifra a través de una imagen. La música no pasa por el cerebro, ¿no? No pasa por la mente, entra directamente por el canal emocional. Tú puedes estar ajeno a algo que está sonando en una sala y de golpe suena un tema en unos acordes menores y te atrapa y parece que sin prestarle atención te penetra, te da la sensación que baja la intensidad de la luz de la sala, cambia tu estado de ánimo. Eso es un poder que solo tiene la música, a diferencia de cualquiera de los otros lenguajes. Si la pintura o el cine, pero hay que prestarle atención. La música te puede coger desprevenido y esto es lo auténticamente increíble de esta historia, ¿no? La música puede transformar la realidad, evidentemente, yo creo en eso, aunque se utilice mucho como ruido de fondo para tapar el silencio incómodo que nos obliga a pensar muchas veces, ¿no? Durante los últimos años, el hecho de que la música se haya convertido en un gran negocio durante mucho tiempo, ahora lo es menos quizá, ha condicionado esto, evidentemente, y ha quizá desacreditado y devaluado un poco el poder de la música. Pero yo precisamente me dedico a la música porque el hecho de escuchar una serie de canciones de gente diversa en un momento dado de mi vida, por sorpresa, me transforma a mí. Entonces, ¿cómo va a transformar el mundo si yo formo parte del mundo, ¿no? Es así de evidente. Muchas veces parece que queremos entender las consecuencias de cualquier cosa en un digamos, acción-reacción inmediato, ¿no? Pero el concepto del tiempo que queremos aplicar es erróneo, ¿no? Es nuestro, es propio, el que creamos como personas, como humanos, y es nuestra limitación, ¿no? El tiempo. Las cosas funcionan muchas veces como ecos que se van reproduciendo y que van aumentando, creo yo, ¿no? Bueno, la teoría esta del efecto mariposa, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, ¿no? Y el hecho de que una parte tan dormida de la humanidad, ¿no? Porque nos hemos vuelto muy prácticos, y de esto tiene mucha culpa este estado del bienestar, ¿no? Que es como una droga que nos mantiene dormidos y coaccionados. Entonces tenemos una parte muy dormida, ¿no? Evidentemente, que es esta, la parte viva de las sensaciones, de las emociones, la parte
que se da cuenta de que la vida tiene un principio y un final, de que no te puedes esconder en una falsa comodidad porque no te podrás llevar a ningún lado, ¿no? Estás derrochando el tiempo que tienes para vivir intensamente, ¿no? Entonces despertar todo eso es algo que puede hacer la música hecha con el corazón, ¿no? Hecha desde la mejor de las intenciones, pienso yo, ¿no? Es algo, yo diría que mágico, que mucha gente que no entiende un lenguaje, por ejemplo, yo no entiendo el alemán o no entiendo, no sé, muchísimas lenguas, ¿no? El swahili, y cuando me hablan esa lengua no entiendo en absoluto lo que me está diciendo esa persona, puedo descifrar o incluso a veces por ser de culturas diferentes me puedo malentender porque quizá hablan en un tono fuerte y pienso que está enfadado y no lo está, ¿no? Está contento. Pero aunque yo no conozca o no sepa solfeo o no sepa música, oigo una canción y puedo entender esa emoción y eso es mágico, absolutamente. Es un don con el cual todos venimos y ya nos gustaría, ¿no? A todos saber, yo qué sé, inglés sin tener que estudiarlo o cualquier otra lengua, nacer con ello y nacemos con ese don. Muchas veces, y a mí me ha sucedido, le damos la espalda a la tradición, ¿no? Por el solo hecho a veces de querer afirmar la propia identidad, cuando en una fase, pues yo qué sé, adolescente, postadolescente, estás buscando quién eres, ¿no? O quieres contrastarte y definirte con lo demás. Me ha sucedido a veces, que se recuerdo un viaje a China en el que fui con otros músicos a hacer música, a lugares donde había chavales que estudiaban música, que hacían música, que a la que nos interesábamos por la música popular china, por ejemplo, o tradicional, no les interesaba nada. Para ellos, precisamente, después de muchos años de estar encerrados, ¿no? Y después con la revolución cultural de Mao, etcétera, etcétera, precisamente lo que están ávidos es de lo que sucede fuera, ¿no? Fascinados, Bob Marley, haciendo versiones de Coltrane, de jazz, de lo que sea, ¿no? Y me di cuenta de que aquí sucedía un poco lo mismo, ¿no? Supongo que el hecho de estar muy encerrados, a la que por mi experiencia propia, ¿no? A la que pude, negué un poco lo propio y me dediqué a mirar afuera. Y precisamente me fascinó gente como Bob Dylan, ¿no? Que le dio un nivel literario a la música popular, ¿no? Al rock. Me encanta la poesía y encuentro que gente como él o Cohen, Leonard Cohen o otro tipo de este tipo de músicos, escritores, me fascinan. Y con el tiempo me he dado cuenta que en el fondo lo que hizo Dylan para ser Dylan no era en absoluto inventar nada nuevo, sino que fue coger la tradición, en ese caso de un país tan nuevo y que se estaba haciendo como Estados Unidos, pero cogió, fascinado por Buddy Guthrie, que junto con Pete Seeger y algunos otros, Olive Belly, estaban allí recogiendo esas canciones del pueblo, ¿no? Con las que convivía la gente, los trabajadores, y con esa forma contó cosas que interesaban a la gente de ese momento, ¿no? Y eso fue revolucionario, hizo avanzar más la música que cualquier invento nuevo, ¿no?